dejan de ser los personajes que son los mediadores entre la política y el crimen y se convierten simplemente en aliados del crimen. Vigilar la manera en que se ejerce el poder, exigir rendición de cuentas. La constante de la corrupción sigue presente. Y la pregunta es si vamos a poder algún día darle la vuelta. ¿Usted cree que con honradez se puede llegar a ser multimillonario como lo esté? Bueno, multimillonario no lo soy. Soy millonario y siempre lo he dicho. Tengo dinero porque, como todo el mundo, ahorita el que tiene ya 2, 3 millones de pesos es millonario. Es decir, usted está dispuesto a someterse a cualquier auditoría. A la hora que quieran y la he pedido además. Me las han hecho porque los he pedido yo. No tiene nada. Yo de aquí voy a salir limpio. Muy buenas noches, estamos en una emisión más del Observador. Esta vez lo hemos titulado Sepan Cuántos y se refiere al tema de corrupción, un tema que indigna, que molesta, y en la conducción me acompaña Marco Lara Clar. Muy buenas noches, Marco. Muy buenas noches, María Dalia. Bueno, tenemos un menú interesante, ¿no? Hablando del tema de la corrupción, particularmente de la corrupción institucional, porque hay otro tipo de corrupciones. Hay la corrupción ciudadana, que en México es una práctica cotidiana, hay la corrupción empresarial, ¿no? Esta es la corrupción institucional y en el menú tenemos políticos, policías y líderes sindicales, que no sé tú qué piensas, pero me parece que si le agregáramos a ciertos personajes del sistema de justicia penal, tendríamos prácticamente el menú, la carta más completa de corrupción en México, según los principales indicadores de corrupción en América Latina. Así es, yo creo que todos estos sectores, los que tú mencionas, estos los que vamos a tratar hoy en particular son como los más visibles y los que más indignan, ¿no? Exacto. El tema de la justicia, que no es nada menor, tiene que ver con esta impunidad, ¿no? Y ese es el que vivimos cotidianamente, pero no es tan perceptible como el otro, como el cotidiano, ¿no? El que nos afecta día con día. Pero lo peor no solo es que nos afecte, sino que además nos limita en el crecimiento, nos limita en el desarrollo como ciudadanos, ¿no? Es indignante, ¿no? Sí, produce un terrible daño social, es decir, la corrupción no solamente tiene implicaciones por el daño patrimonial, que ya es grave, sino la corrupción está asociada a fenómenos como la pobreza, como el subdesarrollo, como la brecha social, y estaba yo leyendo indicadores recientes sobre el impacto que tiene, por ejemplo, un fenómeno de corrupción que es la informalidad, que no solamente es un tema de ricos y pobres, sino es un tema de corrupción también, porque tenemos informalidad inducida, entonces por vías de corrupción, delegados, presidentes municipales, secretarios de Estado, jefes de gobierno, ¿no? Porque son cotos de poder también y de manipulación. Y además no auditable, porque si tú tienes un tianguis donde renteas a todos los comerciantes, ¿no? Y traes a más y les cobras 25 pesos por día. Y además los manipulas. Claro, de 30,000 vendedores, entonces eso no es auditable. No, no es difícil. ¿No? Además, no te significa ni siquiera saber cuánto representa. Exacto. Nada. Entonces, el tema del desempleo también está asociado en una parte a la corrupción. Vamos a esta nota, Maridalia, los invitamos a ver esta nota sobre políticos corruptos, que no quiero decir que sea un eufemismo, pero podría ser. Podría serlo. La corrupción parece atávica al sistema. Cuando concluye la Revolución Mexicana, las alianzas son imprescindibles para establecer la paz. Distintos grupos y facciones políticas llegan a acuerdos. Pues tenemos esa impronta, ¿no?, de un régimen político que se estructuró a través de mecanismos de control político, de disciplina, y la moneda de cambio fue la corrupción, la licencia para quienes formaban parte de este grupo pudieran servirse del poder. Y bueno, eso vino acompañado, por supuesto, de no respeto a la ley. La afectación
a una incipiente democracia, a sus débiles instituciones por efecto de la corrupción es grave y genera la actuación de poderes fácticos. Tuvimos ya 12 años a un partido distinto en el poder. Hemos querido forjar un sistema político basado en valores democráticos y en prácticas democráticas, pero a pesar de eso, la constante de la corrupción sigue presente. Y la pregunta es si vamos a poder algún día darle la vuelta. No creo de que tengamos en el ADN gen corrupto. Son las circunstancias y las condiciones las que nos hacen tener prácticas fuera de la ley. Y lo hacemos todos. Entonces, el gran cuestionamiento es, bueno, un cambio cultural tardará, ¿no? Y yo creo que en la medida que se arraiguen prácticas democráticas, que haya contrapesos, que nuestro sistema político se defina por contrapesos al poder, límites al poder. La creación de una instancia jurídica capaz de una auténtica fiscalización de la administración de los recursos públicos es una tarea inaplazable. Hablamos de la corrupción, pero no hablamos de las capacidades del Estado para prevenirla, detectarla y sancionarla. Entonces es muy importante decir qué tenemos para esto. Y bueno, hemos ido construyendo instituciones, Víctor. Todavía tenemos una Secretaría de la Función Pública, tenemos una Auditoría Superior de la Federación que depende del Congreso en su papel de control del Ejecutivo. Tenemos un IFAI, un órgano de transparencia que es muy importante en materia de anticorrupción. Pues tenemos a la propia, a las procuradurías que también juegan un papel importante. Entonces tenemos como los elementos, pero no tenemos un sistema. ¿Qué tal? Pues de regreso, ¿tú crees realmente, Marco, que lo tenemos en el ADN? Fíjate que es un lugar común decir que hay sociedades más o menos corruptas. En efecto, estoy de acuerdo con que no está en el ADN. Pienso que en todos los países hay corrupción, pero en los países que tienen una precaria cultura, un precario desarrollo institucional, la corrupción es una práctica no solamente habitual, sino sobre todo naturalizada. Y creo que tiene mucho que ver con lo que decía Eunice Rendón, es decir, tiene que ver con el hecho de que no hay contrapesos. No hay contrapesos, ¿no? Sí. No hay la mirada ciudadana en qué se utiliza su dinero, ¿no? La transparencia apenas empezó en esta década, en el año 2000, 2001 empezó a gestarse y a formarse, bueno, no a gestarse, se formó antes. Pero ¿sabías tú, Marco, que... O sea, tiene menos de 3 lustros. Así es, y la participación ciudadana en esto, ¿no? ¿Sabías tú, Marco, que ningún delito cometido por servidor público, que sea robar, desviar recursos, es grave? Ninguno. Claro. Y yo no conozco ningún caso de político corrupto detenido que sea acusado por lavado de dinero por haber robado, que podría ser un delito consecuencia de este robo, por ejemplo. Exacto. O incluso que sea considerado como crimen organizado, porque si un político de manera reiterada está robando, pues bien podría catalogarse como delincuencia organizada, ¿no? Sí, fíjate, eso es bien importante, sobre todo porque la corrupción no se da en estado puro. La corrupción está asociada o lleva a prácticas de asociación delictuosa. Por ejemplo, estoy recordando ahora las cuentas, las 240 cuentas bancarias en Suiza a nombre de Raúl Salinas de Gortari por 130 millones de dólares, donde finalmente la Fiscalía y el Tribunal recogió, inició el proceso justo por el delito de... por un lado, lavado de dinero, que tú sabes que tiene diversas tipificaciones ya en la ley penal, pero también por tráfico de drogas, porque la corrupción te lleva a redes criminales hoy globales, en globalización. Entonces, prácticamente es ilimitada la interacción entre ilegalidades, ¿no? Pero en México no ocurrió eso. Vamos ahora a un corte y ahora regresamos.